está con nosotros el doctor Álvaro García Manrique. Él es Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. Y nos recuerda que precisamente hoy es el día de la lucha contra el hostigamiento sexual. O sea, no solamente hemos abordado el tema de Plácido Domingo, que es noticia internacional, sino que coincidentemente hoy todos los peruanos tenemos que reflexionar con relación a este cáncer que se instala en muchos centros de trabajo y que es protagonizado por hombres con poder, que desde esa situación abusan, ¿no?, dentro del organigrama de la empleada que está en una jerarquía inferior, digámoslo claramente. Bienvenido, doctor Manrique. Sí, buenos días, Mauricio, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, el hostigamiento sexual en el ámbito laboral se manifiesta principalmente en un escenario de jerarquía. Es decir, el jefe, valiéndose de su posición y situación jerárquica en la empresa, pide favores sexuales o condiciona la estabilidad de la trabajadora o trabajador, porque puede darse también en ambos casos, a que acceda a estos pedidos sexuales. Es la situación más frecuente, pero también hay que decir que la norma sobre hostigamiento sexual no solamente condena ese tipo de prácticas en un escenario de jerarquía, sino también entre pares, que puede suceder en menor medida, pero también puede suceder entre compañeros de trabajo, entre los que no hay una relación de jerarquía, ¿no? Y yo quería preguntarle, Mauricio, a Adriana Tapia, que es abogada laboralista que se encuentra en línea telefónica, si nos puede hacer una primera diferenciación entre hostigamiento sexual, acoso laboral, porque hemos hablado efectivamente, ¿no?, del ámbito de la música, de estos dos casos ocurridos en instituciones importantes en Perú, pero muchas, me imagino que la mayor cantidad de estos hostigamientos ocurren probablemente en las casas, ¿no?, a veces con las personas que trabajan en las casas. Doctora Tapia, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, pues es un tema que ahora ha tomado mucha importancia, realmente recién quizás está tomando conciencia de lo importante que es no solamente entrar en el proceso de investigación, sino de sanción de este tipo de conductas. Y justamente por ello es importante también diferenciar, ¿no?, lo que sucede en el ámbito laboral, es el hostigamiento sexual, y lo que comúnmente se dice que es acoso sexual, que se utilizan como sinónimos, pero en realidad el acoso sexual es ya el delito, ¿no?, a nivel penal, y como sanción pues ya corresponde la pena privativa de libertad, a diferencia del hostigamiento sexual, que es lo que se da en espacios institucionales como es el centro de trabajo o instituciones educativas, y aquí la sanción ya está más vinculada con amonestaciones, suspensiones e incluso el despido, ¿no?, en caso de situaciones graves. Bien, muchas gracias. Nosotros retomamos la conversación con Álvaro García Manrique, que está aquí en cabina, para finalmente dar todas las facilidades del caso a las personas, y tienen todo el derecho de quedar en el anonimato, de qué hacer si ya no aguantan más esta penosa situación, que para salvar su trabajo se están bancando a un jefe realmente depravado, pervertido, patológico. Con este tema regresamos. Paciencia, que volvemos con el tema. Un día como el servicio regular, ¿no? Vamos a tomar nosotros nuestro tema con dos abogados, ¿no? Estamos en el estudio con Álvaro García Manrique y en línea con la doctora, ¿me ayudas con el nombre? Adriana Tapia. Gracias, Adriana Tapia. Y un poco queremos orientar fundamentalmente a las mujeres que están escuchando el programa, con quienes nos solidarizamos siempre y estamos de su lado, para orientarlas en una suerte de protocolo prudente y no de alguna manera terminar revictimizadas o perdiendo su trabajo, que es lo más triste, ¿no? Porque el tema de poder finalmente, a ellas que son las víctimas, son las que se llevan la peor parte. ¿Por dónde debería empezar una mujer que ya durante más de una oportunidad ha experimentado a este jefe hostigador? A ver, es importante que los ciudadanos que sean víctimas de hostigamiento sexual, primero no tengan miedo de denunciar. A veces por miedo a represalias o por pudor no lo hacen, pero hay que decir algo, ¿no?
las empresas están en la obligación de investigar los casos de hostigamiento sexual. La ley obliga a las empresas, por ejemplo, que tienen 20 o más trabajadores, a tener un comité contra el hostigamiento sexual, y si tienen menos de 20 trabajadores no tendrán un comité, pero sí un delegado. Pero en cualquiera de los dos casos, la trabajadora que presente su denuncia a nivel interno en la empresa, porque la empresa está en la obligación de investigar y, de ser el caso, sancionar al trabajador que es el hostigador, digamos. Pero en la empresa podría el trabajador, si tiene un cargo importante, obstruir la investigación. ¿Quién en todo caso protege al trabajador en un ente externo? A ver, el comité que va a investigar el caso es un comité paritario. Es decir, tiene representantes tanto de la empresa como de los trabajadores. Es decir, en principio, el comité no podría obstruir la investigación, ya que hay representantes de los propios trabajadores en ese comité, ¿no? Y nosotros, como Sunafil, en paralelo, mientras se desarrollan las investigaciones a nivel de la empresa, a nivel de la empresa, nosotros fiscalizamos que la empresa efectivamente realice las investigaciones y todos los demás pasos que tiene que dar hasta tomar una decisión sobre la sanción al hostigador, ¿no? Yo quería consultarle a la doctora Tapia, antes de que intervenga, quizá para que complemente lo que pensaba decir. Lo que nos comentaba el doctor García responde al protocolo ideal, pero en los casos que salen a la luz, lo que nos dicen es, primero, que se visibiliza al hostigador una vez que hay no uno, sino varios testimonios, varias mujeres agredidas, el caso de Plácido Domingo, o lo que ocurrió en Cancillería, cuando el hostigador, el acosador, es absolutamente reiterativo. Es decir, una mujer tendría que esperar entonces o que haya otras víctimas o que su acusador frecuentemente la esté molestando para recién plantear una denuncia, porque si una mujer va y no hay otro testimonio que la acompañe y no tiene una prueba contundente, parece que lleva las de perder, doctora Tapia. Bueno, en realidad, una vez que se formaliza la denuncia, debe iniciarse inmediatamente el procedimiento de investigación que contempla dentro de su primera etapa una etapa de protección, que son durante los 3 primeros días, el tercer día hábil, debería la compañía brindar medidas de protección a la víctima, tanto de atención psicológica, médica, que incluso pueden ser aportar pruebas hacia la investigación en caso la autorice la propia víctima, y luego medidas de protección como rotación del espacio de trabajo del hostigador, ¿no? Que siempre estarán enfocadas en proteger a la víctima. Pero tú comentabas además algo importante, que puede ser que un representante directo del empleador, digamos, esté involucrado en el caso de hostigamiento sexual, y entonces, ¿cómo hacer si es una autoridad importante dentro de la compañía, ¿no? En estos casos la norma prevé también la posibilidad de que la trabajadora o el trabajador que se sienta que haya sido víctima de hostigamiento sexual pueda iniciar un procedimiento que es el cese de actos de hostilidad y darse por despedido y solicitar una indemnización por esa situación, ¿no? Sin perjuicio que además también podrá solicitar una indemnización por el daño moral que puede haber sufrido como parte de ese caso de hostigamiento sexual. Quizás comentar con ambos especialistas, la trabajadora o el trabajador tiene que empezar el proceso con evidencias, pruebas. ¿Estas pruebas son registros telefónicos, documentos, o basta la sindicación del trabajador? Comenzamos con... A ver, toda denuncia de hostigamiento sexual tiene que ser procesada y termina en una decisión que tome la empresa. Si vamos a pensar en que la empresa va a tomar una decisión al final que podría ser el despido del trabajador que es hostigador, porque el hostigamiento sexual es una falta grave, entonces la primera conclusión preliminar es que la denuncia debe estar acompañada de algunas pruebas. ¿Cuáles son consideradas pruebas? Por ejemplo, hay hechos que pueden ser probados materialmente y otros que no. Por ejemplo, un correo electrónico, digamos, un hostigador, entre comillas, inexperto, vamos a decirlo así, va a enviar un correo con una proposición indebida, indecente, por ejemplo. Esa prueba ya, digamos, ya por sí misma habla del acto de hostigamiento. Pero hay otro tipo de actos que se agotan muy rápidamente en el tiempo y su registro muchas veces no va a ser posible en un primer momento. Por ejemplo, una mirada libidinosa, un tocamiento indebido, son también actos de hostigamiento sexual. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo, trabajadora, víctima de estos actos, para demostrarlo? Es cierto, la primera vez no lo va a poder demostrar, pero aquí el llamado es
a los compañeros de trabajo. Entonces, es importante que los trabajadores tengan, digamos, interiorizado el tema del hostigamiento sexual para que haga un cuerpo común. Si yo soy una trabajadora que estoy recibiendo constantemente tocamientos indebidos y no tengo cómo demostrarlo en ese momento, puedo pedir el auxilio de un compañero de trabajo para que pueda grabar y quede un registro de esos actos. Es decir, es importante siempre generarse las pruebas. Ahora bien, cuando la denuncia es presentada ante SUNAFIL, nosotros como SUNAFIL recibimos la denuncia sin exigirle a la denunciante que presente una prueba, porque ya en el procedimiento de investigación que va a llevar a cabo el inspector, ahí es que se van a levantar las pruebas. Una última pregunta para ambos, o para la doctora Tapia, si tiene todavía opción de contestar. Nos hemos centrado básicamente en lo que ocurre en el ámbito laboral, en oficinesco, me da la impresión, ¿no? Donde efectivamente hay un departamento de recursos humanos y hay toda una logística que puede funcionar en favor de los empleados. Pero ¿qué ocurre en un ámbito doméstico? Donde no solamente sabemos que ocurren muchos casos de acoso, sino que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad machista que valida a veces los abusos de parte del empleador con la empleada de hogar, con la trabajadora del hogar. Ahí, ¿a quién acude? ¿Frente a quién reclama la acosada? ¿Quiere que responda yo? En este caso, la norma prevé también la posibilidad de que la víctima presente su denuncia directamente ante la autoridad, ¿no? Justamente porque no existe ahí, digamos, este ámbito del comité o el delegado que sí existiría en un centro de trabajo común, ¿no? En el caso de las trabajadoras del hogar no podrían quedar desprotegidas, entonces tienen esta posibilidad de presentar directamente su denuncia ante la autoridad inspectiva. Y yo complementaría con, nosotros como SUNAFIL tenemos dos canales de atención de recepción de denuncias. Una es la presencial, que quizás se le puede complicar a la trabajadora del hogar porque está todo el día en el hogar, su día libre suele ser los domingos donde no hay atención de SUNAFIL, por lo menos en mesa de partes. Pero nosotros tenemos un canal que es el aplicativo virtual, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que en este caso la trabajadora del hogar que se ve quizá impedida de ir a la oficina de SUNAFIL a presentar su denuncia, pueda hacerlo a través de este aplicativo virtual. Y como hemos dicho, no es necesario en un principio que existan las pruebas, porque estas pruebas las va a recabar el inspector durante sus investigaciones. Muy bien. Gracias a ambos especialistas. Y recordar que hoy es el día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el centro de labores, pero evidentemente eso también se amplía. Uno de los casos, Renato, al bastante sonado fue el de la congresista Paloma Noceda. Dentro del Congreso, su compañero, ¿no?, de bancada la hostigaba y terminó comprobando que fue así. Sí, ¿algo para terminar? ¿Querías decirnos? Sí, yo quería comunicarle a la ciudadanía que SUNAFIL, como ya se ha dado a conocer en las últimas semanas, ha implementado una casilla electrónica, es decir, una posibilidad de notificar mucha información a las empresas y a trabajadores, información importante. Y para justamente el tema de hostigamiento sexual, el día de ayer hemos lanzado más de 50.000 alertas digitales a las empresas para que tengan en claro cuáles son las obligaciones que deben cumplir en materia de hostigamiento sexual. Muchas gracias. Regresamos con más en Encendidos.